Gloria al Señor. Mirad, dentro de lo que cabe, cuando oramos por las ofrendas, por los diezmos, ¿verdad? Es una manera también de honrar a Dios. Creo que lo conocemos, ¿verdad? Amén. Y yo me voy a ir un poco hacia atrás, en los tiempos, cuando yo estaba por allí también escuchando la palabra, ¿verdad? Y me hablaban de las ofrendas y los diezmos. Por mi cabeza pasaban tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, porque en realidad yo no creía la palabra, no la entendía muy bien aún. No es que sea un maestro hoy en día, ¿vale? Bueno, o eso creo, ¿vale? Pero en lo poco que entendía, ¿vale? Cuando nombraban las ofrendas y los diezmos, me incomodaba, ¿vale? Quería salir corriendo a veces, ya estamos con el dinero otra vez, ¿sabes? Así, mira, hermano Marcos, no te vayas, ¿vale? No salgas corriendo, ¿vale? Es así, ¿qué quieres que te diga? Pero te lo digo para que esto sirva de testimonio para todos nosotros. Amén. Cuando yo preguntaba a Dios, cuando comenzaba a leer la Biblia, ¿verdad? Miraba un capítulo y otro, y me hablaba de las diezmos, de las ofrendas y tal, pero yo buscaba uno que me diga que no tenga que diezmar y que no tenga que ofrendar. ¿Vale? Te digo la verdad, era así. Había alguno que me decía eso, pero no me terminaba de convencer. Yo seguía así todo, los diezmos y las ofrendas. Pero cuando entendí un día, cuando el Espíritu me dijo a mí, me enseñó a mí, que me preguntó que si le amaba, y dije, sí, Señor, te amo. Y Dios me dijo, la obra en la que tú estás es mía. Entonces entendemos que si tú amas a Dios, amas su obra. Porque si amas a tu esposa, amas a tus hijos. Amén. Los amas, ¿no? Amén, amén. No te quedes callado, ¿vale? Que me asustas, ¿vale? Gloria a Dios. Y es verdad, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si no amamos a nuestra esposa, no sé si a los hijos llegaremos a amar, ¿vale? Si te pasa, avísanos, ¿vale? Para orar por ti, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es verdad que si amamos a Dios, amamos a su obra. Si amamos la verdad del Señor, también amaremos a aquellos que aún no conocen la verdad que tú ahora tienes el conocimiento de saber todo lo que Dios encierra en su obra, ¿verdad? El de hacer libre a esas personas que aún están prisioneras. ¿Y cómo se hace? A través del mensaje. Dijo Gloria Jesús, a Dios. Ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, lo has leído, ¿verdad? Amén. Pero para ello necesitamos trasladarnos a un sitio, como ayer. Nos trasladamos al evangelismo, ¿verdad? No. Y hay que mover coches, hay que disponer de tiempo, de dinero, para pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera, en toda la iglesia, porque aquí no nos regalan nada, ¿vale? Así es. Aquí el banco está cada día golpeando la puerta, oye, me debes del alquiler, oye, me debes de lo otro, de los impuestos. Y bueno, por la gracia de Dios, aún seguimos aquí en pie. Aleluya. Y por muchos años más seguiremos en pie, porque Amén. Dios es así. Amén. Amén. Dice la palabra también, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Te voy a contar rápidamente un testimonio que tiene que ver con esto. Yo, cuando vengo aquí a la iglesia, ¿verdad? Normalmente casi hay días que tengo mucho dinero en los bolsillos, para la gloria de Dios, y días que vengo pelado, ¿vale? Pero tengo un billete aquí, y mi esposa me está viendo ahí, y saco el billete y lo pongo. Y se acerca a mi esposa a veces, no le digas, ¿vale? Que no lo graben. Y me dice la esposa, dice, Marcos, ¿no crees que debes haber puesto una monedita? Digo, pues que no tengo monedita, solo tengo el billete. Dice que todas las semanas un billete, también una monedita. Ya, digo, pero es que... Entonces, claro, la esposa me dice preocupada, y digo, si das el único billete que tienes, nos vamos a quedar sin nada. Pero ¿sabes qué digo yo? Señor, eso es lo que pusiste en mi corazón, y yo quiero probar a Dios en lo que me dice. Amén, yo quiero probar a amén. Dios y sé que tu gloria la voy a ver. Amén. Si dice busca primero el reino de los cielos, yo siembro para el reino de los cielos, para esa obra, ¿verdad? Amén, aleluya. Claro, si no siembras, ¿cómo vas a ver una cosecha? Así es. Dice, Señor, yo quiero ver algo grande en mi vida. Amén. Cosas más grandes aún de las que has hecho. Gloria a Por eso Jesús. esta mañana no vamos a leer ningún versículo. Yo solo quiero tocar tu corazón por medio de esta reflexión, para que practiques esto y puedas ver la mano de Dios en tu vida. Amén. No tengo nada, hermano, en mis manos. Vale, dile, Señor, llena mis manos, y cuando tú las llenes, yo me acordaré que tú las has llenado. Amén, amén. Cómo el Señor cumple su promesa. Gloria a Dios. Gracias, amado Gracias, Dios, por Jesús. tu amor, por tu bendición, por Gracias. tu palabra, Dios, porque, Señor, aquellos que la experimentan, Señor, conocen, Señor, que Amén, tú no Jesús. eres, Señor, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amado Dios. Amén, Señor, amén. ayúdanos, Dios, a entender, a comprender lo que encierra los diezmos, las ofrendas, Dios mío, lo que encierra todo esto, Señor, para que Amén, podamos, Señor, Señor. también experimentar ese poder en nuestra Gracias, casa, Jesús. en nuestra economía, Dios mío, te Sí, ruego,
esta Señor. mañana. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice este Amén, país de amén, España también, amén. Señor, que nos abrió las puertas. Gracias, Bendice, Señor, a cada autoridad, Señor. Te lo rogamos, Bendice, Señor, Señor. también aquellos, Señor, a las personas, Señor, dueños de empresas, Señor, Te en lo este rogamos, país, para que Jesús. también, Señor, puedan promover trabajo, Dios mío. Amén. Bendíceles, amado Dios, para que pueda llegar hasta ellos el entendimiento, amado Dios, puedan también ser bendecidos, Dios mío, a través de esto, amado Dios. Gracias, Padre, Jesús. en el nombre de Jesús, En el te ruego, nombre. bendice nuestra economía. Te lo rogamos, bendice, amado Jesús. Dios, la economía de este país, amado Dios. No ignoramos las dificultades, los problemas económicos, Dios, que se mueven en este mundo, amado Dios. Pero sabemos, Señor, que mayor es el que está con nosotros que aquel que vive en este mundo. Amén, En el nombre de Jesús, te doy aleluya. las gracias, Padre, Gracias, por tu amor Señor. y tu bendición. Amén Y amén. Gloria a Dios. al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, los que han ofrendado pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento y en esta mañana está dispuesto a recibir bendición, ¿verdad? Me imagino que has venido con una expectativa, ¿verdad? De a ver qué Dios te va a Amén, decir en esta gloria a mañana, Dios. ¿verdad? Ha venido, voy a la iglesia, ¿no? A ver, ¿qué me dice el Señor? A ver, ¿cómo encuentro esa paz que busco, ¿verdad? Gloria a ¿Cómo me manejo en esa dificultad que arrastro, ¿verdad? Y uno viene con esa expectativa, y cuando uno viene con una expectativa así, el Señor está ahí siempre, porque Él es Amén, fiel. amén. Voy a pedir a mi hermana Paola que pase aquí con nosotros. Es la persona que va a traer el mensaje esta mañana. Espero dispongas tu corazón, tu mente, para que esa palabra pueda calar. Paola, Amén. adelante, hermana. Dios te bendiga. Bienvenidos a ustedes también que nos ven desde sus pantallas. Creo que ahora sí me escuchan. Gloria al Señor. Bien, tenemos, cuando yo digo tenemos, siempre, yo ya voy de dos en dos. Antes porque era con mis hijos, entonces nunca estaba sola. Ahora porque tengo al Señor en mi corazón, entonces tampoco ando sola. Gloria a Jesús. Así que tenía una palabra, bueno, tenía muchas semillas ahí, como mi pastor me ha enseñado, muchas semillas en mi corazón, porque el Señor siempre tiene abundancia, como decía mi hermano, para dar. Y había en mi corazón diferentes palabras que transmitir al pueblo, Señor. Y hasta último instante tenía en el corazón, Señor, ¿cuál de todas tus palabras, cuál de estos mensajes que has puesto en mi corazón quieres compartirle a tu iglesia? Y ayer en la mañana yo soy muy segura, no sé, a veces dice mi hermana, como dice mi hermana Stephanie, yo creo que soy demasiado confiada en el Señor al cambio. Así que yo le decía a mi pastor, no se preocupe, yo tengo los puntos ahí y digo, ya el Señor me la dará, porque a mí me gusta que fluya, que yo no tenga que tropezarme con ella. Así que mientras yo me tropiezo en la palabra, todavía no está. Y en la mañana, a las 6 de la mañana, el Señor me despertó y empezó a hablar. Y yo, sí, Señor, gracias. Así que directamente me dio una palabra muy bonita, porque sus palabras son muy bonitas, pero edificantes y necesarias para este tiempo. Necesitamos tener esa visión, ese enfoque. Y es de lo que hoy te quiero hablar. Hoy vamos a hablar de un hombre de Dios, de un personaje de la Biblia que vivió ciertas situaciones altos y bajos. Pero desde el comienzo de su vida hubo desesperación, hubieron momentos muy difíciles en él, hubo soledad, pasó momentos de turbulencia. Y yo sé que no estoy hablando algo que sea extraño para nosotros, ¿verdad? Para cada uno. Porque siempre tenemos en la vida subidas y bajadas. Y por lo general tenemos tantas cosas que nos llevan a pasar momentos de desierto, de soledad, de rechazo. Y este hombre nos da un ejemplo hermoso de su vida. Porque esa vida nos transmite a nosotros algo que llama poderosamente la atención, y es esa visión. Desde muy joven tuvo una visión en Dios, una visión diferente, desde muy joven. Y hoy quiero yo hablarles de ese joven que tuvo el corazón conforme al de Dios. Yo sé que cuando ya hablamos del corazón conforme a Dios, saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de David. Y quiero que ustedes me acompañen. Me voy a centrar en el capítulo de 1 de Samuel 17, en
en ese capítulo me voy a centrar. Voy a estarme moviendo por los pasajes de ese capítulo, ¿sí? Así que hoy les quiero hablar de él, de esa visión tan diferente que tuvo, de las situaciones que lo rodeaban, en especial de esta, que es la lucha que él tuvo, de cómo su pueblo era amedrentado. Por el contrario, me llama mucho la atención de que el pueblo filisteo, porque estamos hablando de David y Goliat, cómo David venció a Goliat. En la Biblia nos habla claramente de que hubo una victoria, pero antes de que hubiera esa victoria, hubo un pueblo que al verse que tenía un arma poderosa en contra del pueblo de Israel, creyó tener todo en sus manos. Tener la victoria de antemano. Y muchas veces pasa en nuestras vidas así. ¿Qué les parece si vamos a leer desde el versículo 23? Primera de Samuel 17:23 dice así: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Gloria al Señor. Como les estaba comentando, viene el pueblo enemigo del pueblo de Israel contra ellos, pero vienen con un arma diferente. Y es que tienen en sus filas, tienen a un gigante, como lo determina la palabra, a un hombre de alta estatura, pero no solo de alta estatura, sino que muy armado. Viene muy armado y las armas que tenía eran demasiado fuertes y, según la palabra, pesadas. O sea, el hombre imponía. Ese gigantesco hombre atemorizaba. Dice que con gran temor estaba el pueblo de Israel. Era un ejército, el pueblo de Dios era un ejército agresivo. Eran hombres de guerra, hombres que luchaban, hombres que sabían enfrentarse a la batalla, que ellos cuando iban sabían a lo que iban. Pero resulta que al ver a este hombre de gran estatura, con su armadura y, como dice la palabra, con su rostro que provocaba temor, les provocaba a ellos temor. Y no solo eso, sino que los desafiaba, los provocaba, que provoca al pueblo de Israel. Provocar es incitar cada día, cada hora, cada momento. Alguien que está continuamente atacando. En este momento dice atacándoles, diciéndoles, hablándoles para que uno de ellos viniera contra él. Así se pasó este filisteo 40 días. Dice, y como les dije al comienzo, David, un jovencito, según la palabra, 17 años era, imagínense. Como decía yo esta mañana, no era del ejército. Él vino porque su padre lo envió a ver a sus hermanos. Pero él oyó lo que este filisteo le estaba diciendo a su pueblo. Mientras el filisteo hablaba y desafiaba al pueblo de Israel, él pedía que saliera uno, que salga uno de vuestras tropas y venga a pelear conmigo. Y el que gane, ese será el que gobierne al otro. O sea, el pueblo que sea vencido será esclavo del otro. Así que a mí me llama la atención es que los filisteos ellos creían que tenían la victoria. Ellos estaban ya divisando la victoria. Todos sabían, porque ya llevaban 40 días y ningún israelita se atrevía a salir.
Ningún israelita iba y aceptaba el reto. En el mismo pasaje, en el 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué hacía? Ofenderlos, provocarlos para que uno de ellos saliera, porque él entendía, porque él hizo un debate, dice, el que me gane a mí va a ser el señor de mi pueblo, o sea, nosotros vamos a ser esclavos. Entonces, ellos ya tenían la victoria en sus manos. Ellos creían que ya habían tenido la victoria porque yo voy a vencerlos. Goliat no tenía dudas. Y es aquí donde yo quiero que tú te visualices en tu vida. Porque hoy vamos a hablar del enfoque de David, cómo David tenía otra visión. El pueblo estaba temeroso. Ellos sí estaban concentrados en la visión de David. Pero David no. David tenía una visión diferente. Él estaba viviendo con los ojos de Dios. Y Dios quiere también que tú te enfoques y que tengas esa misma visión. Dios quiere que te enfoques en cómo Él actúa, cómo Dios ve. Así que para que tú puedas actuar de esta manera, hay dos maneras. Yo tengo escritas aquí dos maneras de cómo puedes hacerlo. Tienes que mirar cómo Dios ve. Tu circunstancia, cómo estás en este momento, qué hoy te oprime, qué hoy te trae soledad, angustia, enfermedad, todos ellos que nosotros pensamos que son gigantes. Ante nuestras vidas vienen y nos atemorizan, vienen y nos acorralan en la circunstancia. Vivimos momentos de incertidumbre por todo lo que nos rodea. Y ¿sabes qué? Entre más te enfoques en ello, en tu situación, en tu circunstancia, más grande va a ser. Más grande, más complicado va a ser el problema, porque te estás enfocando en tu realidad. Humanamente te estás enfocando en tu realidad. Y sí, tu realidad no vas a solucionarlo. Tú no tienes la capacidad. Pero si tú te enfocas, si tú visualizas la situación como la va a visualizar Dios, como Dios la ve, entonces las cosas van a cambiar. En el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Si ustedes notan, David estaba visualizando a un incircunciso, a alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, alguien que no tenía poder alguno. Mientras el pueblo veía a un gigante, mientras el pueblo divisaba a un filisteo con todo el poder de vencerlos, David sí tenía la visión de Dios. David sí miraba con la misma visión de Dios. Se enfocó no en su realidad, no en la realidad del pueblo, no en lo que estaban viendo sus ojos, sino en el Dios el escuadrón del Dios viviente, del Dios viviente. ¿Sabes? Es muy fácil. Tenemos la capacidad día tras día de enfocarnos en nuestras situaciones. Pero hoy Dios te dice, enfócate en mí, visualízame a mí, mírame a mí. Céntrate en lo que yo sí puedo hacer, en lo que yo quiero hacer, en lo que he dicho que voy a hacer de ti. Nosotros tenemos en este año esta visión. En Génesis 12:1 dice que Él hará de nosotros una gran nación y nos bendecirá. Lo que haré de ti será grande. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente te lo crees? ¿Crees que esto va a ser posible? Muchas veces decimos sí, y yo, bueno, el Señor me da la capacidad de escuchar eso sí, ¿no? Eso sí bueno, sí, claro, sí. Y tú dices, no, a ver, Dios es determinante, decisivo. Dios lo que prometió lo va a hacer. Entonces no nos podemos quedar en, sí, ya, sí, claro. Claro, sí, esa es una duda. Pero tú tienes que ser firme en tu sí. Dios dijo que lo hará y lo va a hacer. Pasa el tiempo. Como en el 16, 40 días. 40 días el ejército del Señor viendo a ese hombre una y otra vez amedrentarlos, una y otra vez provocarlos, una vez
una y otra vez incitándoles. Y ellos, ninguno tuvo la fe, tuvo la certeza de que si salía al campo de batalla, Dios le iba a dar la victoria. El pueblo de Dios no superó esa prueba. Se dice que los 40 días, el número 40 en la Biblia simbolizan prueba. ¿Qué prueba estás viviendo tú? Estarás cansado de la prueba, llevas un proceso muy largo. Pero sabes, Dios es un Dios que se mueve en tiempos. El tiempo no lo determina Dios, pero sí nos determina a nosotros. Y Dios permite tiempos. ¿Dónde está eso en la Biblia? En Eclesiastés. Hay tiempo para matar, hay tiempo para vivir, hay tiempo para arrancar, hay tiempo para plantar. Dios dice que hay tiempo para todo. Y hay momentos en el que Dios permite tiempos. Tiempos en tu vida. Tiempos para procesarte, para hacerte crecer. Y van a ser tiempos, en ocasiones van a ser tiempos muy difíciles, muy duros, que te van a llevar a ti a desanimarte. Porque lo primero que hace una prueba es querer desanimarte. Pero allí es donde tú estás. Donde tú vas a decir, bueno, o veo a Dios o veo al gigante. O pienso como Dios piensa, como Dios dijo que va a ser, me enfoco en lo que Dios prometió de mí o me enfoco en mi realidad, en lo que yo no veo. Así que hoy es el tiempo de que tú decidas cómo vas a mirar. Necesitas mirar con los ojos de Dios, necesitas ver con los ojos de la fe. El pueblo de Dios estaba viendo un imposible de vencer. David estaba viendo a el Dios que vence lo imposible. ¿Cómo estás viendo tú? Basta, iglesia, basta de centrarte en tu realidad. Nunca vas a crecer, nunca vas a conocer a Dios si tú no te enfocas en la palabra, en las promesas de Dios, porque Él tiene una visión diferente del mundo, una visión diferente de tu vida, de tu realidad. Por eso debes enfocarte y centrarte meramente en lo que Dios dijo de ti. Ahora tú me dices, no, es que yo no sé lo que Dios dijo de mí. Bueno, abre la Biblia. Cuanto más abras la Biblia, más conocimiento de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios quiere para ti. Y no va a haber duda alguna en ti de que el Dios, el escuadrón del Dios viviente va a ser el vencedor. Porque Dios tiene victorias para darte. Dios tiene abundancias para darte. Dios te va a dar que heredes naciones, pero lo va a hacer enfocado cuando tú te enfoques en su realidad, en la realidad de Dios y no en la tuya. Amén. Estuve mirando un comentarista y me llamaba la atención, os lo leo literal, que Goliat simboliza la técnica al servicio de la guerra, la bravura humana. Yo te lo escribí de esta manera. Simboliza la destreza del hombre en usar su agresividad, la violencia para imponerse. ¿Qué nos está diciendo? Todos entendemos cómo funciona nuestro entorno, nuestro mundo. La ley del más fuerte. No es el mío. La ley del más fuerte. Siempre hay alguien que quiere someterte a su voluntad. Siempre va a haber alguien que quiere imponerse por encima de ti. Es lo que él diga como él lo diga, porque él lo dice. Así funciona el mundo. Siempre. Ustedes ven a Goliat desafiando al pueblo de Dios, amedrentándolos, porque él sí se veía grande. Él sí se veía como él estaba. Él en su sentir, yo voy a ganarle. Me los voy a comer con patatas, digámoslo de esa manera, traduciendo las palabras de Goliat. Uy, Goliat iba por todas y no tenía ningún reparo en ir contra el pueblo de Israel. Y esos 40 días yo me imagino a Goliat, muy seguro de sí, muy seguro de él, del poder que él tenía en sus manos. Y él ya se imaginaba despedazando al pueblo de Israel y obteniendo una victoria que para ellos era muy grande. Y asimismo, David era un muchachito. Dice la palabra que era un muchachito. Representa la debilidad del hombre. Porque así somos nosotros. La diferencia acá es que él era un muchachito, pero él venía con el respaldo del Dios viviente, que él venía con la fuerza, el poderío de Dios y no tuvo reparos
en él menospreciar al incircunciso. Él no tuvo reparos en decir, es que no tiene autoridad para venir y afrentar al pueblo de Dios, al ejército del Dios viviente. O sea, él se sentía ofendido, sus palabras son de ofensa, de sentirse ofendido. Ese filisteo dice, ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y quitar el oprobio, o sea, lo tenía súper claro, no tenía dudas de lo que iba a acontecer. Y es así como nosotros tenemos que ser. La palabra de Dios dice que los valientes heredarán el reino de los cielos. También dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así que tú y yo no podemos ser cobardes. Si somos hijos de Dios, no podemos tener temor. Somos humanos. Tenemos humanidad. No lo vamos a olvidar. Y no vamos a decir ahora, no, pues yo me voy contra el mundo. No, tampoco, ¿no? Pero sí entender que yo tengo un respaldo de Dios, que yo tengo voz de Dios, que Dios me proyecta una visión y Dios me envía. Y si Dios me envía, yo voy a vencer. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si yo me visualizo así, yo voy a vencer. Habrá momentos en los que Dios me permita estar en un lugar y va a tenerme allí. Pero cuando sea el momento de salir, me va a sacar. Amén. Ellos pasaron 40 días, el ejército del Señor, esperando, temerosos, sin saber qué hacer. Pero llegó el momento, y cuando llega el momento de Dios, llegó. No hay ni un minuto más, ni un minuto menos que esperar. Era el momento de David. Era su momento para venir contra todo y avanzar. Amén. Porque tenía la certeza de que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Y así sucedió más adelante. Amén. Así como David tenía esa certeza, yo quiero que vayamos al capítulo 32, el versículo 32, aquí. Acompáñame a leer, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Otra manera es entender que Dios, así como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Amén. Si ustedes han leído conmigo, que confío en que hayan leído conmigo, Él dice, yo vencí al oso, yo vencí al león. Cuando Él venía por una de las ovejas de mi padre, yo iba tras Él, lo atacaba, abría su mandíbula, le quitaba la presa, yo lo hice. Y mataba al oso y al león. Yo defendí. Y añadió. Esa parte es muy importante. Porque Él reconocía lo que Él ha hecho. Él reconocía que Él hizo. Dice, Jehová me ha librado de las garras del oso, me ha librado de las garras del león. Amén. Dios lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Amén. ¿A cuántos peligros te has enfrentado? ¿Cuántas veces has visto tu vida en un momento muy difícil y de repente ha venido la mano poderosa de Dios y te ha librado de ello? Amén. Yo he visto la mano de Dios en la salud de mis hijos, en mi propia salud. He visto la mano de Dios en mi economía. Yo he visto la mano de Dios de maneras increíbles. Amén. Como decía esta mañana, yo he estado en medio de un
mismísimo huracán, y de allí me ha librado el Señor. Y no me ha librado de cualquier manera, me ha librado con la victoria, me ha librado dándome una victoria tan grandiosa que a mí no me queda otra que ir a mi casa, a mi cuarto, decirle: Señor, gracias. ¿Cuántas veces en mi vida? Y yo lo digo en mí, pero yo sé que ustedes pueden decir lo mismo. Porque aquí hay gente, todos somos conocedores de la palabra de Dios. Aquí veo gente que ya ha tenido tiempos con Dios. Entonces, allí es donde tú te tienes que aferrar. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Porque si lo hizo con el león, dijo David, si lo hizo con el oso, ¿cómo no me va a librar de este incircunciso? Y esa es la visión que debemos tener. ¿Cuántas veces has pasado por una y otra prueba en la que Dios te ha respaldado y te ha sacado con mano victoriosa? Entonces ahora no es la excepción. Que la escasez, que los rumores de guerras, que los conflictos en el hogar, que la salud, que la enfermedad que ha tocado tu vida no te hagan tambalear del Dios que tienes, porque Él ha prometido a tu vida que hará de ti una nación grande. Y tu vida no se va a acabar sin antes ver la gloria de Dios manifestada en ella. Dios ha prometido y Él lo va a hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Como les decía antes, los tiempos de Dios son importantes y efectivos en nuestras vidas. Porque cada momento tiene una importancia. Cuando tú cambias la visión, cuando tú te das cuenta que es para algo, en 2 Corintios 4:17 dice que esta tribulación momentánea es para un mayor peso de gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación, una dificultad, cuando a ti te está atormentando, ¿qué tienes que hacer? Visualizar, volver a recurrir a Dios. Dios, lo hiciste una vez, hazlo otra vez. Dios, esto no es lo que tú dijiste que vas a hacer conmigo, vuelve a hacerlo. Señor, aquí estoy. Llévame a donde dijiste que me vas a llevar. Sácame de aquí, porque entonces Dios te va a decir, no es el tiempo. Dios te va a decir, espera un poco más. O Dios te va a decir, ahora es el momento, sal. Porque Dios lo va a hacer todo. Tú simplemente tienes que estar atento, dispuesto, conectado con Dios, para que eso sea posible. Amén. Amén. David nos deja lecciones hermosas que deberíamos plasmar en nuestras vidas siempre. ¿Por qué? Porque la circunstancia puede llegar al punto de destrozar nuestras vidas. Satanás está allí, como dice la palabra, león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos darle cabida a nuestras vidas. Es verdad que Dios permite, pero nosotros tenemos la capacidad de fortaleza, de resistencia en los tiempos que Dios ha preparado para nosotros. Romanos 8:28 nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, lo que tú estás viviendo, lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, lo hemos escuchado, no es el por qué, sino el para qué. Los tiempos de Dios son para madurar, para experimentar la gracia de Dios, para realmente ver a Dios en nuestras vidas. Tenemos altos y bajos, pero realmente cuando más vemos a Dios, cuando más nos podemos enfocar en Dios, en los momentos bajos. Es allí cuando tú dependes de Dios, es allí cuando tú recurres a Dios, cuando se te han acabado todas las excusas, todas las oportunidades, cuando se han tocado todas las puertas. Recién allí recurres a Dios, cuando ya no hay, cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Pero sucede de esta manera. Así que nosotros hoy deberíamos hacer como David. David lo tenía claro. Vencí al oso, vencí al león. El Señor me respaldó, me dio una victoria. Y si lo hizo en privado, lo hizo allá donde nadie me veía, hoy sé que lo va a hacer. Tenía la convicción de que iba a vencerlo. ¿Tú puedes tener esa convicción de que caminas con Dios? ¿Tienes esa convicción de esa foto que Dios puso en ti,
tú vas a hacer esto y eso va a ser. Estos días mi pastora hablaba con uno de mis chicos que va a ser adorador y yo, claro que sí. Mi hermana Berta, ¿va a ser adorador? Sí, porque desde el día cero que yo empecé en los caminos del Señor, una foto vino a mí. Estaban los de la alabanza en la otra iglesia, estaban tocando y vino una foto de mis hijos, el uno con la batería y el otro adorando. Yo no tenía ni idea de eso, de los mensajes de Dios, pero yo tuve una foto. Entonces cuando yo empecé a escuchar la voz del uno, la agilidad del otro, dije, adoradores. Cuando empecé a escuchar a Rigoberto, a mi hijo, a entregar, con 5 añitos que llegamos a la iglesia, entregando folletos, hablando con la gente, evangelista, misionero, ahí está. Los tengo fichados. ¿Y sabes por qué los tengo fichados? Porque Dios lo dijo. Amén. Si Dios me ha dado una foto, si Dios me ha dado una promesa, yo lo creo. Amén. Lo tengo clarísimo. Y no sé lo que va a acontecer de aquí hasta que eso ocurra. ¿Tiene que pasar como David? Va a pasar como David. Puede pasar como Ruth, va a pasar como Ruth. Puede pasar como Pablo, va a pasar como Pablo, como Pedro. Y podemos así seguir. Cada uno tiene su historia. Nosotros tenemos nuestra historia. La cuestión es si los altibajos de tu vida, si las experiencias que estás viviendo, si los momentos que están pasando en tu vida los estás usando para una madurez espiritual, para un crecimiento, para una visión enfocada en Dios. ¿Qué es lo que tú hoy necesitas? Recordar que tus ojos naturales te pueden estar diciendo una cosa. La visión de Dios es otra, porque sus caminos son más altos que los nuestros, dice la palabra. Amén. Tenemos un Dios que no ha perdido una batalla. Tenemos un Dios que no conoce lo que es la derrota. Así que si solo con ello tú ya deberías estar afirmado, agarrado fuertemente de Dios, porque tú tienes un Dios victorioso. Amén. Gloria a Dios. Los filisteos estaban totalmente convencidos, o sea, ellos no tenían ninguna duda de que iban a ganar. Habían depositado toda su esperanza en ese mismo hombre. Era grande de estatura, era un bravucón parlanchín, sí lo era. Y ellos estaban convencidos. Pero nosotros tenemos al que vence gigantes. Aleluya. Nosotros tenemos al que vence lo imposible. Así que hoy te animo, hoy de verdad te animo. Mira con ojos de fe. Mira con la visión de Dios. Enfócate en la realidad que Dios sí tiene para ti, no en la que tú ves. Amén. ¿Me quieres acompañar? Vamos a ponernos de pie. No hay situación que sea rival para Dios. No hay enemigo, no hay obstáculo, no hay problema que sea rival para Dios. Tú tienes al Dios que vence lo imposible. Tú tienes al Dios Jehová de los ejércitos que venció a la muerte, que entregó a su Hijo amado por ti, que venció lo imposible para nosotros. Si venció a la muerte, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Crees que no lo puede hacer? Dios tiene todo para darte la victoria, pero tú tienes que creer. Puedes hacerlo, puedes vencer, puedes ver con los ojos de fe, puedes experimentar la gracia de Dios, pero tienes que enfocarte, visualizar a Dios, visualizar sus promesas, vivir aferrada a Dios. Si me permites, y lo de cerrar los ojos es para que no te distraiga lo que se mueve en tu entorno. Tenemos al Dios que vence gigantes. Y yo te pido ahora que visualices tu gigante. Quiero que lo visualices. Quiero que visualices tu problema, lo que te ha robado la paz, lo que te tenga inquieto, lo que hace años estás luchando con ello. ¿Sabes? Puedes visualizarlo ahora, pero ahora magnifica al Dios que tú llevas contigo, al Dios que te respalda, al Dios que te protege, al Dios que te levanta y te da la victoria. Podrás visualizar cómo tu problema, cómo tu gigante empieza a ser el más pequeño.
empieza a desvanecerse porque empiezas a ver con fe, en fe y para fe. Cuando eso sucede, entonces obtienes victoria. Entonces allí tú puedes tener paz, allí puedes tener esperanza, puedes tener victoria y salir de este lugar no como entraste, sino con la fortaleza, con el gozo de saber que lo que pidas a Jesús en su nombre será hecho. Porque Dios no te quiere amedrentado por las circunstancias. Dios no te quiere atormentado. Dios no te quiere angustiado. Dios te quiere en esperanza, en gozo, en victoria. Dice la palabra que toda aflicción fue desechada por el Señor Jesús, que en la cruz Él venció todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, la turbación de nuestra alma, Él la clavó en la cruz. Así que hoy enfócate en la visión de Dios, enfócate en Él, porque si lo hizo una vez contigo, lo va a hacer otra vez. Si estás aquí es porque Dios ya hizo algo en ti. Si estás en este lugar es porque Dios ya te ha dado victoria una vez. Así que como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Padre, te doy gracias por este pueblo. Señor, oro por cada uno de ellos, Señor, para que abras los ojos del entendimiento, para que puedan ver espiritualmente, Señor. Recuerda a tu pueblo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Señor, recuerda a este pueblo que nuestras victorias se ganan de rodillas, que todo lo que queramos en la tierra, tú lo vas a hacer, Señor, cuando nosotros tengamos tu visión, cuando te creamos profundamente a ti, Señor. Oro, Señor, por este pueblo, Padre, para que desates todo yugo de impiedad, Señor. Oro por este pueblo, Señor, para que todo temor, Señor, toda cobardía salga de este pueblo, Señor. Oro, Señor, para que le infundas aliento, infundas fortaleza, renuevo a tu pueblo, Señor, una frescura tuya sobre este pueblo, Señor. Visión nueva, visión renovada. Padre, muévete como tú quieras en cada uno de los que aquí están, Señor. Hazlo como tú quieras hacerlo. Señor, todo enojo se va en el nombre de Jesús. Señor, toda frustración sale de este lugar en el nombre de Jesús. Toda desesperanza, Padre, se va de este lugar en el nombre de Jesús. Padre, toma la aflicción de tu hijo, toma la aflicción de tu hija, Señor. Llévalos, Señor, sácalos de este lugar, porque lo que tú has prometido, Señor, se hará. Lo creemos, Jesús. Lo creemos, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Señor, y vamos a hablar de ti. De ahora en adelante nos vamos a enfocar en ti, vamos a ver los milagros, los prodigios, Señor. Yo declaro, Señor, que se van a ver milagros en tu iglesia, que van a ver tus hijos con ojos de fe, que va a haber el entendimiento abierto para visualizarte a ti, visualizar lo hermoso y precioso que tienes para esta iglesia. Gracias, Señor. Bendice a aquel que nos mira, Señor, por esta transmisión. Toca su alma, Señor. Si hay alguien, Señor, que necesita conocerte, Señor, háblale, ministrale, Señor, al corazón, y que pueda verte, Señor, como hasta hoy no te ha visto. Y te damos gloria y honor. Gracias, Jesús, por ser el autor y consumador de nuestra fe, porque hoy nos paramos firmes en la roca fuerte que eres tú, Jesucristo. Gracias. Gracias por esta palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares. Háblanos, sigue ministrándonos, haciéndonos ver con tus ojos, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amamos a Cristo. Amén. Te voy a pedir que puedas meditar. Lo decimos en los grupos, pero yo quiero reiterarlo porque lo necesitamos. Abre tu Biblia una y otra vez, vuelve a leerlo, y cuando te sientas débil, afiánzate. Si lo hizo con David, si ya lo ha hecho otra vez conmigo, lo va a volver a hacer, porque Dios tiene abundancia para darnos y nuestros ojos lo van a ver. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gloria a Jesús.